Acá está terminando un pedacito de la mochila Stitch, pero ya nos vamos con la mochila Elsa. Miren lo hermosa que está quedando, se ve muy lindo, está quedando muy bello, pero acá ya lo dejamos a un lado y nos vamos con Elsa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué tal su fin de semana? Feliz inicio de mes, estamos en septiembre. Por acá tengo un enredito. Espere, yo ya miro quién me hace el fa. ¿Cómo van, chicos? Vayan compartiendo, que lleguen todos los compañeros, compañeras. A ver qué. Denme saludos a estos hijos. Compartan, chicos, compartan. Mira. Compartan, chicos, a ver que lleguen todos. Que sepan que ya empezamos. Y que no viene que porque se empeoró. Lea. Y acá. A ver que yo gire esta mochila y es un enredo, no lo gire al contrario. Acá. Eso, ahora sí la agarré derecho, mire. La tenía girada y él queda retorcidito. Ahora sí. ¿Cómo están, chicos, chicas, señora? Hola, señora Seuri, por ahí escuché que estaba sonando el teléfono y creo que era usted. Creo que era usted, señora Seuri, que estaba hablándome. Pero en este momentico ya empezamos la clase porque ¿qué? Puse a cargar un poquito el celular y ya de una vez entro. Oiga, yo qué hice a Elsa. Tenía el patrón de Elsa y me puse en el momento que me entró la llamada. Lo solté en algún lado. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué tal fue el fin de semana? Yo pensando que es que en viajar, pero ya todos me están diciendo que no, que me espere tantico más bien. Entonces, muchachos, pues me espero porque qué más. Esta vuelta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta es la cuarta vuelta. Si llevo 4, entonces esta es la cuarta vuelta. Listo. Chicos, yo tejí una vuelta completa. Miren. Acá sí vemos el vestidito porque por ese lado nos podemos guiar. Tiene 1, 2, 3, 4. Este es el vestidito de Elsa. 1, 2, 3, 4 vueltas. Y vamos a empezar la vuelta 4 en esta mitad. Yo adelanté una vuelta, la terminé y di media vuelta más para enseñarles en esta parte cómo va para que ya podamos continuar. Es la única forma de avanzar, chicos. Entonces, acá terminamos con verde. Estoy haciendo florecitas amarillitas. Esto es ¿cómo es que se llama eso? Un copito de nieve, solamente que apenas está empezando y por eso se ve raro. Pero ustedes repitan, donde yo coloque un punto color hueso, haga lo mismo. Simplemente coloque un punto color hueso y ya no pasa nada. Por acá tengo un poquito mis hilos enredados, pero en la parte de abajo, porque arriba están súper bien. Y acá, miren, siempre se termina con color verde, si no hay otro. Así que verde, verde, que es una buena forma, chicos, pues como para no confundirnos mucho. Y que es la capa de atrás de Elsa, siempre va a ir combinado. En este caso yo voy a hacer un negro sobre hueso, luego un hueso sobre el otro color y así sucesivamente. Mejor dicho, que quede combinado. O sea, eso es como lo primordial. Esperen que primero va el color negro. Como para que no se me confundan mucho. Un color negro sobre hueso. Entonces, como va un color hueso, pues ahí voy a hacer uno verde, luego un hueso, luego verde. Y así porque la idea es que se vaya lo más combinadito. Eso ayuda a que se vean como transparente el manto o la parte de atrás de la Elsa. Le da un tono transparente, no sé por qué. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van? Dice, es el de Elsa. Sí, chicos, sí, soy nueva. ¿De qué dibujo es? Es de Elsa. Es una mochila
inspirada en Elsa, va a llevar la carita, el cuerpo de Elsa, la carita de Elsa, y a Olaf sí lleva el muñequito de nieve. Alguien me dijo, ay, pero debería llevarlo. Este es. Lo único es que yo lo dibujé más o menos derretido, pero no está mal, o sea, no está deforme. La idea es de que no se vea redondito, pero que tampoco se vea tan deforme. Entonces, está lindo el muñequito de nieve. Sí, la mochila está quedando linda, chicos. Hasta ahora me gusta mucho. Y acá el vestido azul de Elsa es todo azul, nada más. No tienen que colocarle nada diferente. Gracias, Corina. ¿Cómo estás? Ay, Corina, qué bueno que me dices que eres Corina. Yo siempre digo que Z, Z, Z y no sabía que eras tú. Te reconozco más en Facebook como Corina, pero acá no sabía. Hola, señora Doris, señora Seuri, sí hay bueno tráfico, voy mañana, profe. Pues mire, Seuri, que Milena, la chica que estaba en principiantes, me dijo lo mismo. Dijo, profe, voy mañana. Y de una vez me habló y dijo, no, que las rutas escolares también entran en paro, entonces no, no voy mañana. Que porque a ese paso, si ya esta noche confirmaron que mañana quién sabe que no, o sea, que otros transportadores de pronto se unan, entonces dijo que ya no venía mañana. Si el transporte se pone complicado, chicas. Igual, señora Seuri, hágale con calmita y paciencia. Pues yo le digo que hágale con calma y paciencia porque yo no he terminado mis granis. Me quedó muy lindo este, pero yo siento que le hace falta la vuelta de azul rey. Entonces yo creo que sí terminé dándole una vuelta de azul rey encima de este fucsia, aunque me quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me quedaría 16 vueltas, pero yo creo que el tamaño lo amerita. Entonces sí, sí le voy a colocar azul rey a esa y voy a terminar los otros porque son 6 y hasta ahora no tengo sino 5 empezados porque el otro es para grabarlo para YouTube. Para enseñar cómo va a quedar el bolso de Granis porque tiene algo especial ese bolso a la hora de que cambie el Granny del centro. Cristina Parra, buenas noches. Yo estoy ubicada en Trinidad Galán, en Bogotá, Colombia. Estoy cerca a la estación Pradera del Transmilenio de la vía de Transmilenio de las Américas. Estamos ahí muy cerca al paradero Pradera de las Américas en Bogotá, Colombia, porque muchas personas están confundidos y creen que yo mando el material desde México. No, chicos, hoy preciso estamos cumpliendo 2 meses de estar en este taller acá en Bogotá, Colombia, y el sábado cumplimos 2 meses de estar en Bogotá, 2 meses. Hace que nos vinimos desde Ciudad de México para Colombia. Ay, Jamundi Valle, no, le toca por paquetería. Ya ahí sí le tocó por paquetería porque ya presencial muy lejos. Pero, pero los hilos, si necesita hilos, sí se puede por paquetería. Lo mismo, bueno, lo que necesite. Si son asesorías, pueden ser clases virtuales. Talleres, tenemos muy buenos talleres ya grabados que se enseñaron en vivos, pero pues ya se terminaron, entonces quedan grabados. Pero sí tendrían, pues, chicas, esa posibilidad de clases virtuales, ya que no están cerca a Bogotá. Sí, señora María García, esos granis son para enseñar un tutorial que vamos a dejar acá en YouTube totalmente gratis. Voy a enseñar cómo se hace el granny vuelta a vuelta. Bueno, las primeras vueltas que son las importantes, ahí para arriba pues ya es más confirmarles qué fue lo que hice y confirmarles qué fue lo que hice y luego cómo se unen y que yo pienso, creo yo que a la hora de cerrarlo, el granny voy a hacerle un prensecito en la parte de arriba para que no me quede tan ancho, porque como son hexagonales es posible que se vaya a ver ancho, entonces pienso hacerle un prensecito para la parte de arriba y que ya no se me vea tan grande. Entonces, todo lo que yo haga con esos granis se los voy a enseñar 100% totalmente gratis, clases acá en YouTube, pero en tutorial.
Nubia, hola, ¿cómo estás, Nubia? ¿Cómo va mi patrón? Señora Nubia, hábleme por WhatsApp porque esta semana terminé varios patrones. Si usted encargó su patrón y ya está hecho, hábleme porque me falta hasta entregarlo nada más. Esta semana muy juiciosos, hicimos muchos patrones y se entregaron los que me recordaron. Ustedes saben que yo no tengo problema en hacerlos, mi problema es más en entregarlos cuando no recuerdo ni siquiera quién lo hizo. Sí los agendo, sí tomo apuntes, obviamente, pero muchas veces, muchachas, uno está fuera de casa y no tiene la agenda para colocar el nombre y ahí se quedó. Pero sí hábleme porque sí los fines de semana yo aprovecho mucho para adelantar patrones. Cristina Parra, ¿y a cómo son las clases? Ahí sí tiene que hablarme por WhatsApp, señora Cristina, porque acá en los en vivos no dejo precios. Ustedes saben que estos en vivos, bueno, en YouTube no sé cuánto se queden, en Facebook sé que son como, no sé, 8 o 10 años, y pues en 8 o 10 años no van a costar lo mismo. Eli de Puerta dice, buenas noches, si un día voy a Bogotá, paso por allá, estoy en Antioquia. Perfecto, claro que sí. Tenemos un punto físico donde recibimos alumnas, compañeras que quieran pasar a saludar o a tomar clases o a comprar material. Yo soy nuevita y no sé cómo es lo de los patrones o las clases. Las clases gratuitas están en Facebook y en YouTube. Acá en este canal donde estás vas a encontrar todo tipo de tejido como monederos, mochilas guayú, fajones y más, totalmente gratuitas. Si ya quieres clases privadas, ahí sí ya tendrías que hablarme por WhatsApp para darte la información. María García, muchas gracias, profe. Esos granis también. Sí, también sirven para blusas, sí, señora. ¿Cuál es el número? Chicas, pues yo lo hice en una hojita porque resulta y pasa que si lo coloco el mensaje, me eliminan el mensaje. Miren, este es mi número. Es un número raro porque es el de México, pero yo viví en México hasta hace 2 meses y pues lo tengo desde hace 8 años y pues obviamente no lo puedo cambiar en 2 meses. Entonces, mientras nos acoplamos a un nuevo número de WhatsApp, es este, con la LADA más 52 y este es mi número, solo sirve para WhatsApp. Si usted me llama de sin cara a sin cara, no le va a entrar la llamada. Hola, señora Gladys Rosalba. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo van? Eh, ¿Qué me dice? Acá. Profe, estoy tejiendo un monedero sandía, lo quiero triangular, pero me salió de 13 centímetros de ancho, ya lleva 15 vueltas, pero aún no me da la forma entonces tiene que darle más vueltas. Salió fue muy grande, porque cuando es de triángulos, la idea es de que sean bien chiquiticos. Miren, este es súper pequeñito y da la forma perfectamente de triángulo. Igual este, que fue el que hicimos con la, ¿cómo se llama esta cosa? Esperen, muchachos. Ve, yo aquí tenía el monederito de esta mochila y no sé qué lo hice. Mi amor, ¿no lo ves por ahí en el piso? Que quedó también así, pero con el fleje. El fleje. Entonces, mira, este no tiene tantas vueltas. No, hijo, era el monedero. Pero no sé qué lo hice. El monedero que se hizo azul con fleje. Que quedó un triángulo perfecto porque como voy a empezar a enseñarlos así con este fleje. No, yo no lo coloqué para allá, yo no me fui. Este queda perfectamente en triángulo, pero este no tiene tantas vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas. Y de ancho, la verdad, tampoco tiene mucho de ancho. 7 centímetros y medio. No, los 8. 8 centímetros tiene de ancho. ¿Sí ven, chicos? Entonces, ese es el problema suyo, por eso no le cerró. Seguimos acá con el de Elsa. Gracias a usted, señora María Cristina Blanca, bienvenida. Sí salió grande, pero no quiero desbaratar. Ah, no, entonces déjalo de sobrecito. Déjalo así de sobrecito y le colocas el cierre acá y listo. Y no pierdas tus horas de trabajo. Este, acá.
Ah, todavía no, va todo verde. Flejes, sí, casi que no lo recuerdo. Dime, pero los que están hechos ya. Eso sí, porque esos están de... Sí, los que están hechos sí, por encargo no. Sí, el de los flejes. Ay, Seuri, estoy feliz, feliz con ese fleje y necesito empezar a sacar tiempo para hacer esos monederos porque quedan demasiado hermosos. Me llevé el que tengo y la verdad no se le salió en monedas ni nada, la verdad está muy chévere. Gracias Cristina, a ti, Blanca Nubia. Sí, me salió grande. Ah, perfecto, profe. ¿Cuántos centímetros tiene el fajón de la mochila Elsa? El fondo, perdón, leí mal. Este fondo, chicas, pues ya se cerró, ya se recogió, ya está así, redondito. Se ve más hermoso así redondito, pero lo vamos a medir desde acá. 22 centímetros. Miren, chicos, 22 centímetros. Y acá colocamos el color hueso corrido. Sí, sí es de los que están hechos, sí. No hay ningún lío. Y esos son para entrega inmediata. Confírmale. Pero si quiere de esos que están hechos. Ah, bueno. Acá, chicos, estoy estirando un poquito mis hilos. Una señora me dijo que perdía mucho tiempo estirándolos. No, muchachos, ustedes no lo vean como pérdida de tiempo. Véalo que está haciendo algo de calidad. En el momento que usted lo vea como pérdida de tiempo, no, chicos, porque en el momento que lo hace de afán, se le ven los hilos y la gente ya no los quiere. Yo lo digo es por eso, porque mis clientes son muy exigentes y como no forramos las mochilas, sí necesitan que no se les vea nada. Hola Michelle, ¿cómo estás? Mercedes, buenas noches. Gladys, profe, a mí ya me llegaron las boquillas y ¿quién hace los monederos con las boquillas? Ah, quiero hacer los monederos con las boquillas. Ay, señora Gladys, acá en el canal tengo varios tutoriales donde enseño cómo se les pone la boquilla y en la página también. Usted empiece por donde quiera. Ahí está cómo se cosen, todo, todo. O sea, no hay pierde. Tengo muchos y ahorita también voy a hacer unos con unas poquiticas boquillas que me quedan y con unos poquitos flejes para que vean lo hermoso que queda. Margarita, ¿cómo está? Lucy Duarte, bienvenida. Mercedes, buenas noches. Gracias por estar acá, compañeras. Gracias por acompañarme a tejer a Elsa. Me afané ayer, antier, y le di toda una vuelta completa. Ya se las leo cómo quedó. Empezamos la otra vuelta, a ver si alcanzamos a hacer 3 vueltas por en vivo para que podamos avanzar realmente, muchachas, porque si no no vamos a terminar. Mañana igual hay en vivo todos los días, chicos, todos los días. Primero, porque mi meta es llegar a los 50,000 a YouTube cuanto antes. Segundo, porque quiero terminar esta Elsa y seguir con las calabacitas de Halloween. Ya tengo 2 patrones para 2 mochilas medianas de Halloween. Y estamos sacando ya los monederos, ya estamos sacando el PDF. El año pasado tengo un PDF de 3 monederos. Este año también va el PDF. Hijo, hazme un fa. Préstame las calaveritas que tienes tú, el monedero de calaveritas y esta de la calabacita para mostrarle a las chicas que tenemos monederos del año pasado de Halloween y este año también vamos a sacar otro PDF con otros 3 monederos. Oiga, ¿y el otro monedero cuál era? Yo sé que eran 3. Miren, chicas, que este es monedero, vea, y hasta tiene dinerito, calabacitas. Está el PDF del año pasado, que es esta calabacita, que es hermosa, me encanta, y el otro no lo recuerdo, no lo tengo. Yo de todas maneras, cuando lo encuentre,
se los voy a enseñar, voy a mirar dónde lo tengo y si no tengo que replicarlo. Esta calabacita la amo porque mire, ya no está rellena de nada y se sostiene. Y miren. Y esto se zafa, chicos, miren, es un tornillito que sí se deja mover. Ay, es muy bella. Esta, chicos, entonces este año toca sacar un PDF con 3 monederos nuevos por este estilo. La idea es de que usted sí pueda salir a pedir dulce con ellos. Este también yo lo llevé a pedir dulce, lo abría así súper bien y llegaba y triqui, triqui, Halloween. Ahí pedía dulces. Hijo, gracias por prestarme la tuya y cuélgame esta ya. Ve, no recuerdo cuál fue el otro del año pasado, chicos. Entonces ya tengo para las mochilas, ahora me voy a poner a hacer... me voy a poner a hacer el PDF de los 3 monederos. Yo hago PDF con 3 patrones de monederos para que salga más económico, porque a mí no me justifica vender un solo PDF en cierta cantidad de dinero, entonces como para que no salga costoso para usted, pero tampoco me salga tanto trabajo para mí, prefiero en un mismo PDF agregar 3 cuadrículas. Y si llevan fondo, pues agregar sus respectivos fondos, que normalmente trato de que sean muy similares o una secuencia bastante parecida, pues por lo mismo, para que ustedes con un solo fondo puedan sacar las 3 cuadrículas solamente cambiándole color. Yo ya puse a calentar las arepitas. Si quiere ver por jamón y queso y le colocamos y ya. Mis amores, flejes es esto, vean. Para mí también es algo nuevo. Mira, esto es un fleje. Resulta y pasa que yo en México, en una cosa de zapatos, fuimos a comprar zapatos, una tienda de zapatos, y había un monederito muy lindo. Mi amor, es que no sé dónde está mi monedero. Deberías de quitarme esto de acá, a ver si yo veo. Es un monedero. No, ya lo encontré. Perdón, no te preocupes. Miren, chicas, y había un monederito en cuero, no era en crochet. Y yo llegué y le hice así y abrió. Y yo, ay, ¿qué es esto tan lindo? Pero era planito. O sea, el monedero, haz de cuenta tú así planito. Y yo, ay, ¿qué es esto? ¿Y cómo se abre? Y le hice así y abrió. Y yo, ay, qué cosa tan linda. Y yo, ¿qué es eso? Y me dijo una chica, no, pues es una forma de cierre. Y yo, ay, eso es un imán. Y yo le dije a mi esposo, es una forma de cerrar en forma de imán. Pues yo me quedé con la duda. Después me dijeron que era un fleje, no sé qué, que eran especial para monedero y que eso no era imán, que eso era una cosa que se abría, no sé qué. Pues aquí entre una cosa y la otra, la niña Seuri compró unos y yo le dije, regáleme uno, yo lo ensayo para el monedero y si es funcional, porque hay que tejerlo en crochet, pues yo encargo. Pues muchachos, si es funcional. Mire, mire lo chévere que abre. Y ahí está el monedero, mire. Vea. Y es funcional, es porque esto también es tejido. Este fleje está acá adentro. Sí se ve un poquito y eso es natural, no pasa nada. Pero si cierra y abre y no se ve tan grueso. Mi duda era esa, que al meterle esta cosa por dentro, eso no iba a funcionar. Yo dije, el crochet muy grueso, eso no lo va a dejar que funcione, que cierre, que abra. No, chicos, súper funcional, súper genial. Entonces voy a ver si consigo más flejes de esto. La idea es tener hartos, pero a mí me sirve el tamaño mediano. Vea, viene grande, viene el mediano, que es el que le acabo de colocar al mío, y viene uno más chiquitico. Pues resulta que a mí me sirve es el mediano. Estoy 100% segura que me sirve el mediano. Este me serviría si quiero hacer como para lentes o algo más grande, algo un poco más grande, porque para monederos, mire, más que perfecto, vea. Ay, me encanta. Ustedes saben que yo soy pero muy encantada con los monederos de triángulos. Aquí, de hecho, en mi canal tengo varios tutoriales de cómo convertir un monederito en un triangulito. Así me encanta que se vea así como una pirámide. Y estos flejes creo que era lo que le hacía falta a un monedero así. Yo siento que eso era lo que le hacía falta a un monedero así, un fleje de estos. Estos me los regaló Seuri, ella es muy especial conmigo y cada vez que viene me trae un detallito. Entonces los ensayé, me encantaron, así que sí voy a comprar flejes para hacer muchos monederitos. La verdad están muy bellos, chicos. Y estos monederos, el diseño que usted, no importa qué diseño le hace, es perfecto. O sea, la forma que queda triangular es muy bella. Este es hermoso, pero yo lo siento aburrido. O sea, si yo tengo que hacer una docena de estos monederos así, con el cierre acá y listo, yo creo que los hago, pero yo le diría a la cliente, ay no, y si lo convierte en un triángulo, mire esa cosa tan bella que queda, miren. Y es tan fácil como simplemente hacerlo así y ya. ¿Sí ven, chicos? Y queda hermoso, queda elegante, queda chévere, queda más
La verdad, lo amo. Mire. Y ahí tengo moneditas, no crean. Mire, hay unos centavitos para el pan del desayuno, muchachas. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron los flejes? Ahí están más bellos, me encantan. ¿Qué más me dicen las chicas? Sí, esos monederos de boquilla son bellos. He visto los que ha hecho. Gracias, señora Elida. Gracias, gracias. De esa calabacita tiene tutorial. Sí, claro, Yasmín, está el tutorial acá. Me encanta porque es como si fuera cartonadita, o sea, ella no se cierra, ella es bien delineadita, bien hermosa, acá está. Y aparte de eso, obviamente, muchachas, vamos a tejer 3 monederos más, estilo así, para pedir dulces, porque la idea de que sean monederos no es de que sea algo chiquitico, no, que sea algo práctico. Si se dieron cuenta que en ese monederito de calabacita mi hijo tiene moneditas, es práctico. Y si él ahora en Halloween lo desocupa y sale a pedir dulces, pues va a ser un plus muy hermoso que alguien esté pidiendo dulces en un monederito de esos. Tenemos también, era este, yo no lo recordaba. Este, chicos, este fue el otro del año pasado. Esta bolsita, esta también es bolsita para pedir dulces, mire, viene así, se puede, o sea, la idea es llevarlo así abierto y pedir los dulces y que en el momento que la persona ya pidió sus dulces y se quiere ir para la casa, lo pueda cerrar y esto sirve como cargadera, como para colocárselo en el cuello. Mire, es el de Frankenstein, mire, mire, hermoso, y lo giran y ahí está el otro Frankenstein. Mire, es precioso. Este fue el otro del año pasado. A mí no me gusta vender cositas así, que no sean de línea, porque son cositas que uno normalmente quiere mostrar todo el año. O bueno, para esta temporada, para que ustedes se hagan una idea de más o menos qué manejo yo para Halloween. O cómo puede ser cuando yo les diga, vamos a hacer una bolsita para pedir dulces y ustedes se van a llevar la idea de que, bueno, si la profe va a hacer una bolsita, ya tienen una idea de cómo trabajo yo, cómo hago yo mis cositas. Como para estas temporaditas. Miren, es un cordón que va hasta el otro lado y ustedes lo cierran y queda hermoso. Queda muy bello, ¿verdad? Son cosas muy lindas, chicas. Nosotros acá en la página y en el canal tenemos muchas cosas hermosas. Lo que pasa es que llevamos muchos años trabajando, dando clases y en las redes sociales no tantos años, pero lo que hemos hecho dando clases privadas y eso nos ha funcionado muy bien a la hora de crear contenido para las redes sociales. Entonces, eso es lo que a mí más me ha facilitado a la hora de hacer contenido, que tengo mucha experiencia en crear cositas diferentes para encargos, para pedidos, para alumnas especiales que dicen, bueno, yo tengo que surtir mi negocio, pero ¿cómo con qué? Entonces salió la idea de las calabacitas y no, chicas, fue un éxito. Esas mujeres tejían por docenas de esas calabacitas por docenas, porque realmente la gente no las había visto, entonces todo el mundo quería una calabaza de esas. Nubia, gracias, gracias, gracias. ¿Dónde se consigue, profe? Los flejes solamente creo que por Mercado Libre, Amazon. No, Amazon, Colombia no tiene Amazon, ¿o sí? Bueno, yo los conseguía por Amazon cuando estaba en México porque sí las quería hacer y las busqué por Amazon. Nunca las compré porque tenía la duda qué tan funcional eran, pero allá las veía. En Temu, muchachas, de verdad, en todas esas plataformas de ventas, por ahí. Y yo creo que Seuri las compró también por ese medio. Se consiguen, Damaris, acá en Colombia no creo, yo digo que más bien por las plataformas esas, pedirlas. Le encargo una. ¿Cómo se llama lo que se le coloca al monedero arriba? Hay boquillas y en este momento la que le mostré son en AliExpress. Eso, más fácil. Gracias, gracias, porque me encantó ese monedero. No, yo lo amo y en cualquier momento lo grabo para YouTube para que ustedes sepan cómo le colocan el fleje. Profe, ese es el que quiere hacer para mis niños. Ay, sí, ese es hermoso, Seuri. ¿Y dónde los consigo? Chicas, en AliExpress yo creo que más fácil y en Temo, profe, esa mi mochila que acaba de enseñar está en YouTube. Yo creo que esa está en Facebook, en YouTube no, chicas, porque es que como yo hago en vivos diarios en Facebook, en cambio en YouTube trataba de subir tutoriales solo martes y sábados, pero ahora que estamos
que realmente me siento acompañada acá en YouTube. Yo creo que vamos a empezar a hacer muchos en vivos acá. Vamos a seguir con la idea, chicos, de hacer proyectos acá en vivos para que realmente tengamos la misma cantidad de tutoriales que tenemos en Facebook también acá. Y pues los que sean muy largos, tratar de grabarlos para igual sí o sí tenerlos acá. Que así me toque grabarlos para que los veamos después, o sea, ponerlos al público después, pero sí, chicos, sí es necesario porque se me está yendo mucha información. Y lo mismo, lo que les digo, de Halloween no tengo tanto, en cambio, vaya, amor, que no se queme. En cambio, si hago tutoriales y en vivos, pues sí, ya voy a tener muchísimos. No, yo creo flejes, sí, son flejes muy chéveres. Yo los vi en cuero, y, en una bolsita en cuero y me encantó, pero ya ahora que Seuri me regaló esos y pude ensayar que sí son funcionales, me encantó más todavía. Bueno, acá pasé y dice que sí, se terminó esta flor. Y voy a hacer 3 verdes y un blanco. Partió. Las partió. 1, 2, 3 y 2 color hueso. Y ya les voy a leer qué hice en esta vuelta para que ya se vayan con la información clara y empecemos la otra vuelta, muchachas, que esa era la idea de ensayar al menos media. 1 verde y 1 color hueso. Gracias, señora Mía García, María García. Oiga, ¿y dónde está Mía? Que yo vi a Mía por ahí. María García, gracias. Damaris, profe, manda para lo del patrón. No, señora Damaris, mire que como que pensaban que era que usted les iba a compartir el patrón de gratis porque nadie me ha preguntado. Nadie ha preguntado por ese patrón y sabiendo que es una virgen animada tan hermosa porque nos quedó muy bella. Y no han preguntado. Yo creo que era que pensaban que usted se los pasara y yo creo que bajo cuerda. Porque la verdad, no. Esas mujeres por ahí no han aparecido. Y demás que sí le preguntaron harta, pero pensaban era eso, que más que hay, no, la señora pues de querida nos la va a regalar. Porque por ahí nadie ha preguntado. Feliz y bendecida noche, gracias señora Elida. Edilia. Gracias señora Edilia. Sé que la leí al revés. Bueno chicos, y acá terminamos con un puntico encima. Señora Islena, bienvenida. ¿Cómo está, señora Islena? Hacía rato no la veíamos por acá. ¿Cómo siguió de salud? Y acá un amarillo y listo. Terminé esta vuelta. Se las voy a leer para que ya ustedes puedan empezar a tejerla. Sí, chicas, mientras estemos acompañaditas, qué chévere para poder tejer muchos proyectos. Esa calabacita está chévere. Está acá en YouTube. La calabacita sí. El otro, el Frankenstein, no está acá, pero sí está en la página de Facebook. Allá lo pueden encontrar fácilmente para que lo puedan ir a tejer. Aprovechen que todavía estamos a tiempo, muchachas, porque se nos llega rapidito la fecha de... Sí, me han preguntado mucho, pero tú sabes, sí, claro que sí. Bueno, acá terminé todo con verde y empecé un negro sobre color hueso, verde, negro, verde, perdón, hueso. Negro, verde, color hueso, negro, color hueso, verde. ¿Por qué digo negro si es solo uno negro? Negro, verde, hueso, verde y ahora sí negro. Todo azulito hortensia, pero recuerden que deja uno libre para que empiece el color negro y vuelve a hacer lo mismo. Verde, color hueso, verde, color hueso, verde, color hueso, negro. Todo verde hasta el último color negro para que quede corrido también un color negro sobre hueso. Todo color hueso, dejando uno libre acá para colocar también el punto negro. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 verdes, un amarillo, un blanco, un amarillo, 3 verdes, 2 color hueso o blanco, un verde, 2 color hueso. Y acá tejemos 1, 2, 3, 4, 5 verdes, 1 amarillo. ¿Listo? Ahí va la vuelta. Recuerden que ustedes hacen un diseño, que es este. Cuando lo terminan acá,
vuelven a empezar porque queda con dos caras. ¿Listo? Entonces sí lo tienen que repetir. Y acá estaría yo empezando nuevamente. Nuevamente empiezo. Voy a tejer. No todo verde porque la vuelta que voy a empezar lleva una flor. Ah, no. La flor va más arriba. Entonces sí, este todo verde. Y ahorita empiezo la flor. Sí, profe, yo lo busqué en YouTube y no, está en Facebook, en la página. Profe, y la de la calaverita está en público también. Tengo que checarlo si está en Facebook o está en YouTube, porque a mí sí me confirmó la señora de Jocelina que yo sí enseñé ese tutorial de de las calaveritas, pero yo no sé en dónde. Este año de todas maneras me toca, chicas, grabar lo que más pueda para ver si puedo subirlos acá a YouTube todos. Todos los que tengo en Facebook, subirlos acá en YouTube. Mejor dicho, los del año pasado y de los nuevos, al menos uno o dos, porque si hacen falta los tutoriales acá, son más fáciles y creo que en YouTube la ventaja es de que si son tutoriales, los graba uno un poco más cortos y ahí facilita mucho para que la gente los deja más. Pero sí, chicos, sí, por eso estoy apurándole todos los otros trabajos porque necesito dedicarle mucho tiempo a Halloween. Eh, la verdad se mueve mucho el mundo de las calaveritas, de las calabacitas y las calaveritas para pedir los dulces y la verdad está bueno. Volvemos a hacer lo mismo, un punto negro, un color verde, uno color hueso, un punto negro. Un punto negro, un color negro, verde, un hueso, un verde, un color hueso, acá va verde y el negro corrido. Listo. Y esta vuelta totalmente azul hortensia. Esta vuelta al vestido no tiene mucho que ver. Ya más arribita empezará la manito, la parte del cabello. Bueno, empiezan cambios, pero por ahora va todo azul hortensia. Ahí. Solo azul hortensia y nada más. Sí, esa calaverita está hermosa. Y las calabazas, chicas, como la calabacita que les mostré, pueden hacer el mismo diseño, pero lo pueden hacer también moradito, lo pueden hacer también blanco, negro, la calaverita blanca y la sonrisa negra, lo pueden hacer también verde. Así se pueden inspirar con los colores que vienen las calabacitas en plástico, que de hecho yo me inspiré, fue por con una calabacita en plástico y entonces yo dije, no, queda hermosísima y ahí fue donde le saqué el diseñito y la verdad me encantó. Me encantó cómo se ve esa calabacita naranja, pero se puede ver muy linda también en verde, oiga, yo no recuerdo si la he visto en fucsia, pero en verde y en blanco sí la he visto y en morado. Y acá. Y acá voy a estirar un poquitico el naranja, chicos, miren. Ahí se veía un poquitín. Para seguir tejiendo. Y este verde que también lo veo allá un poquitico. Antes de dar la vuelta, pero no es para que se recoja, no chicos, no es para que se recoja, sino para que no se vean los hilos. Ahora voy a tejer el color negro. Y vuelvo a hacer lo mismo. Un color verde, hueso verde, sí. Negro y va un color verde, color hueso, nuevamente verde, color hueso, verde, color hueso. Gracias a ustedes, chicas. Edilia dice, profe, quiero hacer bolso de espejo blanco y negro, me quedé,
con los hilos comprados. Gracias, profe Mari, por ayuda. Bendiciones. Señora Dilia, no, para hacer ese bolso usted no necesita ayuda. Simplemente busque el tutorial que está en la página de Facebook y con el tutorial totalmente gratuito lo puede hacer. Yo siempre les ofrezco mis clases gratuitas en Facebook y en YouTube, porque es que las clases ya virtuales, una videollamada, asesorías por WhatsApp, sí son de pago. Si usted desea que yo le dé una asesoría, una explicación, que tiene una duda y quiere que se la aclare, ese tipo de asesorías sí son de pago. Porque no ocupándome nada, chicas, en una videollamada son más o menos 30 minutos. Así usted solo me llame a mostrarme su trabajo y a preguntarme un detalle, por pequeño que sea, no se hace menos de 30 minutos. Entonces, ese tipo de asesorías sí son de pago, pero las clases acá en Facebook y en YouTube son 100% gratuitas. O sea, ahí sí puede ver usted el video 1000 veces si quiere y nadie le va a cobrar un solo peso. Pero si ya usted desea asesorías por WhatsApp, por videollamadas, esas sí son de pago. Ese tiempo sí lo cobro yo porque yo tendría que dejar de atender a una persona que de pronto venga a clases presenciales por atender, por ejemplo, una videollamada y pues es tiempo que realmente en mi caso vale oro, muchachas. Yo si estoy en una videollamada dejé de tejer media hora, entonces es tiempo valioso. Si estoy en una videollamada dejé de responder, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, que es tiempo muy valioso y ese tipo de cosas. Entonces, si las clases que usted necesita son presenciales o virtuales, pero requiere de una videollamada, de asesoría, de que yo mire su trabajo, que le dé respuesta, consejos, si es de pago. Sí es de pago. Por eso hago los grupos de WhatsApp cuando hacemos retos como este, porque ese grupo de WhatsApp sí no es de pago. Usted simplemente compra el material o compra el patrón, lo agrego al grupo de WhatsApp y ya usted ahí va a tener la asesoría de mi parte y de parte de las compañeras, porque no solo yo opino ahí. Hay, por ejemplo, si usted tiene una duda, por ejemplo, las que están acá en el grupo de Elsa, si tienen una duda de qué les digo yo, de cuántos puntos azul hortensia quedan en total, que yo por ejemplo no lo digo, entonces ya ustedes ponen ahí la pregunta, chicas, lo que pasa es que tengo una duda, ¿cuántos puntos les queda a ustedes? Entonces ella empieza, ay, a mí me quedó tanto, la otra compañera, no, a mí me quedó tanto, la otra compañera, o empieza y dice, a mí me quedó, ah, sí, a todas nos quedó igual, listo, ya. Entonces, por eso se hacen los grupos de WhatsApp, porque en el tiempo que se está tejiendo el proyecto, si no se cobra ese tipo de asesoría. Si por alguna razón yo tengo que dar la respuesta en el grupo, usted está en el grupo y por alguna razón nadie le supo responder y yo voy y le respondo, les digo, no, chicas, vea, lo que pasa es esto o lo pueden a solucionar así, no tiene ningún costo, pero siempre y cuando estemos en ese reto, o sea, siempre y cuando estemos tejiendo esta Elsa. En el momento que yo termine de tejer a Elsa, que ya se acabó y estamos, póngale usted, con la mochila de con la mochila de Halloween, que es una mochila muy chévere, la que vamos a hacer para YouTube de Halloween. Ya yo no doy asesorías de esta mochila porque ya no hay grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp se termina, se sacan a las personas del grupo, se le cambia de nombre al grupo y se agregan a las personas que van a tejer la de Halloween. Entonces yo ya no puedo estar pensando en dos cosas, en solucionarle a usted las dudas de esta y aparte el de Halloween. No, me dedico a un solo grupo. Entonces ya me dedico solo a Halloween y yo sé que de pronto no es tan buena la forma de trabajar así, pero es la única forma que yo he encontrado para poder rendir en el trabajo, porque si no, a mí me tocaría quedarme, por ejemplo, la mochila espejo se tejió hace más o menos año y medio o 2 años. Yo no puedo estar todavía con un grupo de WhatsApp de hace año y medio o 2 años. Imposible, porque aparte de eso tengo más o menos 12 grupos de WhatsApp, entonces sí se complica esa parte. También la quiero tener, me gustan todos sus proyectos. Gracias, Damaris, gracias, Edilia, profe, no me sale la página de Facebook. Tienes que buscarla como Creaciones Mari Crochet Colombia. Hay un grupo de Facebook y también está la página, mire. Así es mi logo, Creaciones Mari Crochet Colombia, en todas mis redes sociales. Señora Patricia Victoria, gracias, Edilia, no sé por qué se ve
Eliminado. No, señora Edilia, no se elimina un solo video de los que yo he hecho. Llevo en Facebook, no sé si 4 o 6 años y están todos mis videos. Todos, no se ha eliminado ninguno. La única forma es que usted no interactúa y de pronto la página no se los muestra, pero no están eliminados. Igual también se les vende el patrón. Esa es la otra opción. Cuando ya pasó el proyecto y por alguna razón usted no pudo estar en el proyecto, también tiene la facilidad que comprando el patrón puede sacar perfectamente el diseño, bien el fondo escrito y el diagrama del cuerpo en cuadrícula. Esa es también una muy buena opción y con eso ustedes no tienen que estar buscando tutoriales, sino que lo hacen 100% directamente desde el patrón. Señor, ¿hasta cuándo puedo entrar en la mochila Elsa? Yo compré el material, pero apenas la empecé. Ah, no, señora Nubia, puede entrar ya mismo. De hecho, desde el momento que por alguna razón yo dije, chicas, ya hay grupo, podía entrar, aunque no tuviera material, ni que entrar a tejer. ¿Por qué? Porque si de pronto alguna chica tiene una duda y se la aclara y en el momento de usted tejer tiene el mismo problema, usted va a decir, no, yo ya sé que esto se soluciona de esta forma. Entonces, es información que usted ya tiene adelantada, así que no hay problema. Usted me habla por WhatsApp y yo la agrego porque sí puede entrar desde el momento que compró el material y ya estaba el grupo, ya podía entrar. Una consulta, si yo quiero tejer ese proyecto que está tejiendo en este momento, ¿cómo hago para aclarar cualquier duda? María García, en el grupo de WhatsApp, pero vuelvo y lo repito, para entrar al grupo de WhatsApp hay dos condiciones. Una, que usted compre el material conmigo o dos, que compre el patrón. No hay otra forma para agregarse al grupo de WhatsApp. Y si la duda la tiene, que quedó algo mal explicado acá en el canal, me puede escribir por WhatsApp y si es que en el tutorial no se explicó, quedó algo mal, aprovecho, sea que repita la clase, la aclare acá en el en vivo o pues se le pueda dar la explicación del detalle, pero tiene que ser que esté tejiendo la mochila. No aclaro explicaciones que diga es que cuando yo la vaya a tejer, no. Si usted la está tejiendo, es más fácil de poderle explicar cómo se corrige el error o cómo puede solucionar la duda que usted tenga. 1, 2, 3, 4, pero para entrar a los grupos de WhatsApp sí hay dos condiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. 16 color hueso. Buenas noches, Alejandra. Señor, ¿puedo añadirme, porfa? Sí, pero me tiene que dejar mensaje por WhatsApp porque Nubia, yo termino el en vivo y yo la verdad ni recuerdo, ni recuerdo cómo la tengo registrada en WhatsApp, pero si usted sí me escribe, yo ya directamente voy a responderlo y aprovecho y pues la agrego, pero sí tiene que ser directo por ese medio. Sí, chicas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y dije que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Yo sé que no es el mejor plan de trabajo, pero es el que me ha funcionado. Porque como les digo yo no me puedo quedar concentrada en un proyecto. A mí me dicen mucho, uy, profe, pero es que ya acabo y yo apenas voy en la mitad. Chicas, yo no puedo concentrarme en un solo proyecto porque yo vendo las prendas hechas. Entonces, en el momento que yo me quede más de un mes con un proyecto, yo ya perdí de vender otras prendas hechas. Entonces, así, al ritmo que yo vendo, a ese mismo ritmo tengo que avanzar para poder empezar el nuevo proyecto y de esa forma sostenerme pues para los materiales y mis gastos. Porque ustedes saben que yo no hago más, sino tejer y vender, tejer y vender. O sea, yo no tengo otra entrada, otro ingreso, no tengo pensión, no tengo nada. La venta de hilos es de mi esposo, con eso es que el merca paga arriendo y pues nos provee lo que nosotros necesitamos. Y yo para mi material, porque es muy aparte, trabajo, vendo las mochilas y vuelvo y compro material. Y de esa forma es que me sostengo, vendiendo la prenda hecha. Entonces yo tengo que tejer mucho si quiero vivir de vender las prendas hechas. Aparte, yo le colaboro a mis papás cada mes con lo del arriendo porque son adultos mayores. Entonces no solo tengo que pensar en mis gastos personales, sino también en los de mi papi y pues aparte que gastos de mi hijo.
Entonces, porque si hay gente que me dice, ay, profe, pero es que usted, no, chica, yo soy un ser humano tal cual como usted, yo soy una ama de casa, yo ahorita termino el en vivo, tengo que ir a preparar cena, yo tengo una familia que atender. Entonces, sí. Y el secreto de esto, para usted decir, yo vivo del crochet, es que usted venda la prenda hecha y que lo haga rápido. Entre más vende, mejor recupera el dinero, más rápido lo mueve y más rápido pues se le ven los resultados y realmente deja ganancia. Pero si usted se pasa con una prenda 1 o 2 años, la ganancia no se ve. ¿Quién más llegó? Víctor, profe, ahí está 14 de octubre del 23. Ay, gracias, Víctor. No sabía ni en qué fecha estaba. Gracias, Víctor, tan bello, gracias. Y acá ya se le hizo una partecita porque va a empezar en la otra mitad de nuestro muñeco de nieve. Acá ya lo terminé dejando un punto color hueso. 1, 2, 3 verdes. Les voy a leer qué hice en esta vuelta. Les dejo la tarea hasta ahí, pero yo sí quiero avanzar con unas vueltas más, muchachos, para que puedan ustedes continuar. Pero antes de eso voy a estirar estos hilos porque no me gusta que se vean nada. Acá. Listo. Y acá. Tres, color hueso. A ver, aquí estoy acomodando, porque si quiero terminar la vuelta. Señora María García, gracias por estar acá acompañándonos, chicas. Yo quiero terminar esta vueltica tal cual como está el patrón, para que en el momento, 1, 2, 3, 4, 5, para que en el momento que empecemos la otra vuelta, ustedes entiendan perfectamente cómo encaja. Porque también muchas compañeras ya compraron el patrón y que ellas sepan en qué vuelta voy y dónde empiezo, dónde termino la vuelta, porque hay compañeras que no saben leer el patrón, pero viendo qué hago yo o dónde termino las vueltas, pues se van guiando muy bien. Y eso es súper genial, muchachas. Súper genial que se puedan guiar. Dice que 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y dice que va un color hueso, porque estos son los copitos de nieve. Estos color hueso que estoy colocando acá fuera de Elsa y del muñeco de nieve son copitos de nieve. 2 y un color hueso. Entonces, los copitos de nieve, pues obviamente yo los hice color hueso porque yo quería que me reflejaran más blanco, más frío, como que se viese mucho más frío el ambiente en el que está Elsa, y la única forma que vi para hacer lo que se viese más frío era colocarle muchos copitos de nieve. Y acá 2 verdes y todo verde. Ya hice el color hueso y vamos a hacer todo verde hasta dejar 1, 1, 2, 3. Voy a dejar, sí, 1, 2, 3 verdes libres. Y ahí voy a empezar la otra vuelta. Entonces, chicos, les dejo hasta ahí la clase. Voy a dejar 3 verdes libres al final, que ya mañana pues les muestro qué hice ahí y cómo avancé. Yo voy a terminar esta vuelta, voy a terminar la tareita, y si alcanzo a avanzar esta vuelta que les digo que les voy a mostrar qué hay que hacer, esta vueltecita, termino esta vueltecita y yo creo que adelanto una encima de esta. Ya les muestro qué fue lo que hice allá. Acá, miren. Esta florecita que hay acá, esta misma la voy a hacer en la otra vuelta acá. ¿Listo? Por ahora concentrémonos en esta vuelta, que fue lo que hice. Terminé todo con verde, uno negro, verde, hueso, verde, hueso, verde, hueso, todo azulito, que si, no hay que contarlo siempre y cuando quede un color negro sobre azul hortensia y un azul hortensia libre para otro punto negro.
Nuevamente, negro, verde, hueso, verde, hueso, verde, hueso, negro. Todo verde y acá dejé dos verdes libres para empezar. Un amarillo, un hueso, un amarillo y un negro corrido hacia adentro. Tejí 16 color hueso, 4 negros, el resto que sí no lo conté porque solo era dejar un color hueso libre para el color negro, 3 color hueso, perdón, 3 color verde, un hueso, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, un hueso, 2 verdes, un hueso y acá voy a hacer todo color verde y repetir exactamente lo mismo que les acabo de decir. Entonces, exactamente lo mismo, miren, lo mismo que les acabo de decir lo van a repetir para que quede todo totalmente verde y hacer a Elsa o el vestido de Elsa. Ya en la otra vuelta, aquí sí voy a colocar una flor, pero yo voy a adelantar esa vuelta y les leo qué hice exactamente para que ustedes no se me pierdan. Está quedando muy bonita, todavía no termina por cerrarse totalmente, mire, todavía se ve abierta, pero al paso que yo voy avanzando, miren, por ejemplo, en este lado, ya él va a empezar a tomar la forma hacia arriba, ¿sí ven? Ya no se ve tan abierta. Entonces no se preocupen, si todavía se ve pandita como un platón, así está la mía, así que no, simplemente seguimos tejiendo y en un par de vueltas ya empezar a subir. Pues chicos, gracias por la compañía, gracias a las personas que me quieran seguir en todas mis redes sociales. Somos muchísimos, en la página de Facebook también ya somos más de 40,000. Acá estamos también con la idea de llegar a 50,000. En TikTok no hemos crecido mucho, pero ahí vamos. En Instagram tampoco se ha crecido mucho, pero estas son mis redes sociales para las personas que me quieran seguir en todas mis redes sociales. Dejen un me gusta, chicos, somos 74 y solo hay 43 me gusta. Yo sé que es muy complicado forzarlos, pues, porque si no colocan el me gusta, posiblemente no les gusta el contenido, pero sí se les agradece, chicos. Sí, es la verdad, es un granito de arena muy grande para mí que ustedes dejen un me gusta. Gracias, gracias, chicos. Que descansen, nos vemos mañana. Mañana sí vamos a hacer clase porque necesitamos terminar esto ya cuanto antes. No porque tenga afán o esté cansada, no, está muy hermoso, pero sí quiero ver el resultado y que ustedes se sientan satisfechos con el esfuerzo que estamos haciendo. Hasta mañana, chicos, que descansen. Feliz noche.